Bienvenidos a todos a una nueva edición de Audio Justicieros y quiero hablar de algo muy importante en este capítulo especial como verán, estoy solo, que es la llegada del rey, o sea, la llegada de Jack Kirby a DC Comics. Recordemos que Jack Kirby era un hombre importante en la industria del cómic a los inicios de los años 60. Recordemos que ya estaba trabajando en Marvel, era uno de los grandes de todos esos, ¿no? En los años 40 había creado al Capitán América y luego de la Segunda Guerra Mundial hizo un breve paso ahí por DC, chiquitito, creando otros personajes que fueron los Challengers of the Unknown, que sería el prototipo, la protobase de lo que serían los Cuatro Fantásticos. Recuerden que era más o menos parecido a eso. Pero pasó el tiempo y, como decíamos, en los años 60 explotó todo su potencial gracias a las colaboraciones que hacía con Stan Lee, y ahí llegó lo más fuerte de todo su trabajo, que fueron los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, Iron Man, Thor, X-Men y también los Avengers, ¿no? Toda esa primera etapa en las cuales Jack Kirby deslumbraba con su potencial, con su dibujo. Recuerden esas viñetas inconfundibles y esos dibujos inconfundibles de Kirby, ¿no? Con los guiones de Stan Lee, que eran una chorrera. Pero bueno, si bien la chorrera era chorrera, valga la redundancia, era como se veían los cómics en esa época. Y también tuvieron mucha popularidad, porque recuerden bien que Marvel superó a DC durante mucho tiempo gracias a que Stan Lee y otros guionistas se adecuaban a lo que estaban viviendo en ese momento, las problemáticas sociales, políticas de los años 60. Así que fíjense que los personajes, los grupos estaban compuestos por familias. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos es la primera familia de superhéroes, por así decirlo, ¿no? Una familia compuesta con un padre y una madre. El padre sería Reed Richards. Obviamente el link de familia que los une, que luego se casan, ¿no? Con Sue Storm. Sue, que tiene a la vez a su hermano Johnny, y después, bueno, obviamente que se mezcla en esa familia ensamblada, que es la mole de The Thing, con Ben Grimm, ¿no? Así que eso estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Obviamente que decimos que el dibujo junto a la pluma de Stan Lee hicieron que el universo Marvel sea superior a DC, lo venimos diciendo. Pero tenían algunas rispideces ahí por un tema de cosas que tienen que ver con derechos, con reconocimientos, con crédito, ¿no? El famoso crédito que se le debía a los dibujantes como co-creadores de los personajes. Siempre se le otorga el mote de creador al guionista, pero también tenemos que decir que también los dibujantes son creadores, co-creadores, ¿no? Lo mismo pasa con siempre la disputa que decimos con Bill Finger y Bob Kane, ¿no? Que tardó muchos años, hasta mucho después muerto Bill Finger, estar ahí en la misma plana que Bob Kane, que bueno, que lo ha engañado. Y Kirby en ese momento agarra y dice, bueno, ¿saben qué? No me reconocen la autoría de los personajes, me voy a la compañía rival. ¿Cuál era la compañía rival? Obviamente DC Comics. Kirby dijo esto, escuchen bien: en DC tengo el privilegio de estar asociado con mis propias ideas. Si yo tenía una idea en Marvel, rápidamente perdía el control y el reconocimiento de la misma. Nunca me dieron el crédito por lo que escribía. O sea que imagínense que Jack Kirby estaba muy molesto por todo eso, porque se sentía frustrado, como veníamos diciendo, de que no le reconocían su trabajo en total. Nadie discute que Jack Kirby era un eximio dibujante, pero faltaba la otra parte, ¿no? La de la creación. Es por eso que
un conocido también de todos nosotros, que es Carmine Infantino, que en ese momento era editor en DC, vio la frustración de Kirby y lo convenció para que trabaje con ellos. Le dijo, Jack, vení que acá te vamos a reconocer absolutamente todo. ¿Y qué fue lo que le ofreció? Algo que no tenía en Marvel, que era un contrato. Todo en Marvel se manejaba más o menos casi de palabra, y acá era más serio porque se daba algo escrito, algo rubricado, algo legal, por así decirlo así. Un contrato es un documento legal en el cual él tenía los derechos de la co-creación de lo que haga, ¿no? Por eso le dice a Stan Lee, bueno, me voy del editorial por este tema. Bueno, está bien, ok, chau, andate. Le dieron vía libre. Y el primer trabajo que hizo Jack Kirby en DC, después de tantos años, ¿no? Después de que hablamos de los Challengers of the Unknown, fue Jimmy Olsen, amigo de Superman. Todas esas historietas recuerdan que durante la Edad de Plata y después de la Segunda Guerra Mundial, DC lo que hizo, obviamente, Comics Code de por medio, ¿no? Después de esas sesiones del Congreso que estigmatizaron a toda la industria del cómic, empezaron a hacer historias mucho más conservadoras, mucho más tontuelas, familiares. Por eso aparecieron otros cómics como Archie y demás, que bueno, y también de personajes de la Super Family, como Jimmy Olsen, Lois Lane y demás. Bueno, acá este es en el Jimmy Olsen. Pero en las páginas de Jimmy Olsen, amigo de Superman, es donde hace la presentación oficial el Cuarto Mundo, ¿no? Todo lo que es Nueva Génesis, lo que es Apocalypse. Bueno, todo eso va a estar ahí. Para 1971 ya se lanzaron los títulos de New Gods, que estamos hablando del Cuarto Mundo, el Forever People y Mr. Miracle. Personaje que todos amamos, ¿no? Mr. Miracle, lo que es Scott Free. Los New Gods era una épica espacial con tintes shakespearianos, porque así lo escribía Kirby, porque recuerden que los New Gods, Forever People y Mr. Miracle, eran escritos por Kirby. Y Kirby, a la hora de escribir, era bastante especial, era larguero, porque ya tenía la gimnasia de ser larguero como trabajaba en Marvel junto con Stan Lee, pero se permitió explorar y convertirse en un artista integral. En Forever People era más ajustado a su época y contestatario, porque ya estábamos en medio de los 60. Raro para esa época, todavía no habíamos entrado en la Edad de Bronce. Sí, ya estamos entrando en la Edad de Bronce, bien digo, perdón, me corrijo, estábamos en la Edad de Bronce y ya era más contestatario, que eso venía bien. Y Mr. Miracle, que era más una voz interior del propio Kirby. Recuerden que Mr. Miracle, aparte, la particularidad es que el apellido de Scott es Scott Free, libertad, o sea, que tiene que ver con la libre. Así que imagínense cómo Kirby despotricaba, ¿no? con todo eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Mr. Miracle presenta a Scott Free, ¿no? El hijo de Highfather, gobernante de Nueva Génesis, que fue criado por Darkseid y Apocalypse. Recuerdan todo eso con Granny Goodness, Goodness y todo lo demás. Y luego de la tortuosa vida de ese planeta, Scott y su novia Big Barda buscan refugio en la Tierra y se convierten en un héroe escapista, obviamente en este héroe que todos nos conocemos, que luego después integró la Liga de la Justicia Internacional y demás. Y esta libertad en Kirby era muy importante porque ya en las historias podía descargarse de todo lo que vivió en Marvel y de cómo era explotado. Por eso esas historias donde habla de la libertad y de que se sentía oprimido y demás, Scott, son más que nada la voz interior del propio Jack Kirby. Como siempre les decía, que el problema que tienen todas estas historias es que Jack Kirby lo hacía todo muy largo, era una chorrera, como siempre decíamos, había mucho texto y las historias eran dificultosas a la hora de leer, ¿no? Recuerden que después de ahí, después de que terminó el Cuarto Mundo, hizo algunas cositas para Superpowers más luego, pero él tenía que haberle dado un cierre al Cuarto Mundo, pero bueno, EDC decía que bueno, era muy difícil ya la lectura que tenían, o sea, se le dificultaba a los lectores leer todo ese tipo de historias, como sucedía
con lo que hacía Kirby, porque ya venían otros autores mucho más jóvenes, ahí estábamos ya en el ascenso de Denny O'Neil, ¿no? Y demás autores jóvenes que lo que hacían era darle mucha más frescura y más actualidad a los temas, y Kirby ya quedaba un poquito más afuera de todo. Pero eso no significa que Jack Kirby ha hecho una labor muy importante y ha dejado una huella que nadie va a borrar, y personajes que son, pero por demás de queribles del universo DC. Así que eso no lo podemos discutir. Bueno, después de ahí, Kirby lo que hizo fue continuar una especie... perdón, antes había hecho, también he hecho algo de Kamandi, también para hablar un poco ahí de lo que hacía Kirby en DC. Pero después de ahí volvió a Marvel y ahí ya hizo lo que todos conocemos como los Eternos. Así que bueno, y ahí más o menos es como una especie de segunda parte, estos New Gods con los Eternos. Pero bueno, esa es una apreciación mía. Bueno, gente, espero que les haya gustado este episodio cortito, breve, pero con mucho amor, del paso de Jack Kirby a DC luego de la salida estrepitosa que tuvo en Marvel. Así que el que le guste todo este contenido ya sabe lo que tiene que hacer: dejar su like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo episodio. Chau.